¿Qué tal amigos? Hoy nos visita aquí en Monitor Expreso Rubén Sandoval, quien es presidente de la Fundación Francisco J. Mújica y nos va a platicar sobre lo que va a hacer esta fundación, porque va a presentar un libro precisamente de quien lleva su nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rubén? Buenas tardes, Jairo. Saludos a todo tu auditorio. Sí, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Como lo comentas, vamos a presentar un libro, un excelente libro, la verdad. Viene su autora, la doctora Ana Rivera Carbó, por primera vez a Morelia desde México para presentar el libro. La doctora es catedrática de la UNAM y es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, este libro, que fue reeditado en 2019 por el Fondo de Cultura Económica, originalmente se editó en el 1999, pues ha cobrado mucha vigencia. Y de eso vamos a hablar en la presentación. La presentación la vamos a realizar el próximo jueves 7 de septiembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Francisco J. Mújica. Para quienes no ubiquen, está, se puede entrar por Ticateme, está a un costado del planetario. Es decir, pero no de todo el complejo que se conoce como planetario, sino del planetario. Se puede incluso entrar por el orquideario, pueden entrar, estacionarse, y está el planetario, luego está el monumento a la bandera, y al fondo a la derecha está la Biblioteca Pública Central Francisco J. Mújica. Pues fíjate, interesante, porque antes de poder platicar ahorita con el auditorio contigo, nos comentabas, ¿no? ¿Por qué este libro es interesante? ¿Por qué hablar de un presidente que no tuvimos y que fue todo un idealista también detrás del cardenismo que todos conocemos, ¿no? Pero más allá, tú que has investigado y que has tenido estos datos en tus manos, ¿qué podemos decir de Francisco J. Mújica? Mira, Francisco J. Mújica es lo que uno de sus biógrafos, el doctor Héctor Ceballos Garibay, denominó una rara avis, es decir, una rara ave de la política mexicana, porque fue una revolución que se salió de personajes de esos grandes dirigentes, caudillos que participaron en la revolución. Mújica, un precursor de la revolución mexicana, y él, más que actuar de forma política, al estilo tradicional del poder por el poder, esta cuestión maquiavélica de grupos, de facciones, más bien actuó siempre por atendiendo a sus convicciones. Entonces era muy raro, muchos de los revolucionarios que estaban en una facción, que iniciaron en el porfiriato, luego se hicieron maderistas y luego cuando Madero cayó se pasaron de bando con Victoriano Huerta, porque era el presidente, mediante un golpe de estado, pero y luego ya resulta que los veías en el carrancismo y luego, Qué raro, ¿no? ¿cómo Casi no no? sucede, No, ¿no? ya actualmente esas prácticas están erradicadas para fortuna de todos, ¿no? Pero Mújica fue muy vertical, siempre se mantuvo en una sola línea, incluso terminó sus días en la oposición. Él alguna vez dijo, yo inicié en la oposición al régimen de Díaz como periodista. Muy joven, ejerció el periodismo en Zamora, fundó con su padre y con otros jóvenes varios periódicos locales, y eran espacios de verdadera denuncia en contra del régimen de Porfirio Díaz y del gobernador de Michoacán, Aristeo Mercado, que duró más de 20 años en el poder y era una gente muy cercana al presidente. Y terminó sus días apoyando a la oposición con Miguel Enríquez Guzmán en la campaña que Adolfo Ruiz Cortines quedó como presidente. Eh, Mújica se enfrentó al partido oficial. En ese momento ya era el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana. Antes de que se fundara el PRI, es el antecedente, el Partido Nacional Revolucionario con Plutarco. Llega Cárdenas, refunda el partido y lo denomina Partido de la Revolución Mexicana. Que duró un
breve momento, Duró ¿no? un momento breve y luego ya con Alemán, pues Es el es el PRI. PRI. Ujú. Pero siendo pues el hombre más cercano a Cárdenas y fundador de uno de los fundadores del Partido de la Revolución Mexicana, advierte que hay un desvío de los principios de la revolución y de la propia Constitución del 17, de la que él es sin duda el mayor diputado constituyente, el más destacado del ala radical, y termina sus días en la oposición, enfrentándose al partido oficial. Qué, qué rara es parte de nuestra historia porque a veces hay personajes que no entendemos muy bien, ¿no? Porque la historia, pues a veces nos la platican de manera distinta, ¿no? Toda esta parte creo que la gente que conoce más y se mete más a nuestra historia, como el caso con lo estás platicando, empezamos a entender a Francisco J. Múgica de manera distinta, ¿no? Como aquel ideólogo, como aquel con un pensamiento muy distinto, ¿no? Quizás de su amigo Cárdenas, que mismo fue presidente en México y que además fue muy activo después de ser presidente, ¿no? O sea, que todavía mucha gente tiene esa parte del cardenismo y que ahorita todavía lo estamos viviendo. Todavía lo Sí, estamos claro. viviendo y todavía, por ejemplo, hablar del cardenismo en México, pues tenemos que también hablar de este personaje de Francisco J. Múgica, porque es algo fundamental, ¿no? Para entenderlo, digo, para entenderlo. Sí, mira, obviamente ya lo comentará la doctora en la presentación, porque esto es una biografía de Francisco J. Mújica desde sus inicios hasta sus últimos días. Y en mi concepto es una de las mejores obras biográficas que se han escrito sobre Mujica. Incluso es una de las obras pioneras. En los años 90, cuando se editó originalmente, casi no había obras de Mujica, porque era un personaje relegado por el sistema, porque fue muy crítico. Incluso cuando la campaña de Ruiz Cortines, Mújica lo acusó con pruebas de ser, de que había servido en 1914, cuando la invasión del puerto de Veracruz por parte de los norteamericanos, que había servido al ejército invasor norteamericano. No puede ser presidente de México. Y bueno, esto lo narra una periodista, Magdalena Mondragón, en un libro que tituló Cuando la revolución se cortó las alas, y narra muchas anécdotas del general Mújica, y ese libro se mandó a recoger por parte de la presidencia de la República en su momento. Y luego también con ¿Quién Alemán, estaba? Ruiz Cortines, Mm, porque hablaban de él. ujú. Y luego Miguel Alemán, cuando se escuchaba que podía haber, se escuchaban voces de reelección, Mujica salió a la palestra, él ya estaba retirado en Pátzcuaro, fue su última morada en la Cípecua, la quinta Cípecua, pero cuando se empezaron a escuchar voces de que Alemán podría reelegirse o de que habría una situación irregular, nuevamente salió y participó en la oposición y fue muy crítico también del alemanismo, porque Mujica estimaba que se estaba desviando el proyecto original de la revolución y de la constitución del 17. ¿No te suenan algunos actores actuales? Digo, no por compararlo, ¿no? Porque no tienen comparación, digamos, cada quien en su momento y parte de la historia. Pero algunos actores que hemos tenido en México que de repente no han estado de acuerdo mucho, pero que son los ideólogos, ¿no? En algunos partidos. Por ejemplo, en los partidos, sobre todo de izquierda, o que se intentó una izquierda, pues con el RD, pero ahí queda, ¿no? Por ejemplo, Cárdenas siempre tuvo a su lado a un Porfirio Muñoz Ledo, Claro, y imagino que Andrés Manuel, actual presidente, también tuvo en su mano derecha algunos que dicen, por ejemplo, podría ser mismo Marcelo, quizás, ¿no? Ahorita los que están compitiendo. Digo, no sé si se llega a ver así que puedan repetirse, que aquellos que han estado en su lucha desde un inicio claro, no suelen ser los que llegan después, ¿no? en efecto, Por ejemplo, lo vimos, ¿cuántas veces también lo intentó ser Porfirio Muñoz Ledo? claro. Y no lo dejaron. O sea, siempre estuvo opacado por la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Lo mismo Marcelo, en cuanto también quiso, ¿no? Sí, Y lo fue bajando. O sea,
No digo que se repitan estos personajes porque no, cada quien en su historia, digo, en su momento. No estamos hablando que sean iguales, pero parece que así están cortados algunos, ¿no? Fíjate que han tratado, yo no comparto tanto esto, pero ahora que se reeditó esta obra, a partir de un discurso que dio el presidente Andrés Manuel el 18 de marzo, algunos periodistas y analistas nacionales empezaron a tratar de hacer un símil entre la elección de 1940, en donde uno de los precandidatos fue Francisco J. Mújica para suceder a Lázaro Cárdenas, y entre la elección ahora del 2024, ¿no? Yo no comparto tanto ese símil, pero sí hay cuestiones similares, porque las elecciones guardan cierta similitud en varios aspectos. Entonces, es muy interesante porque esta elección del 40 fue una elección, fue un punto de inflexión, no fue una elección en México, fue una elección en donde algunos historiadores encuentran un quiebre en el sistema político mexicano. Es decir, había un proyecto cardenista que era un proyecto eminentemente revolucionario en la praxis. Todas las demandas de la revolución que con el grupo de los sonorenses no se habían puesto en práctica, o por lo menos no de manera profunda, pues acá sí hubo los grandes repartos, aquí hubo la expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles y muchas otras cuestiones. Y al final, eh, Camacho, que esto, pues no me quiero adelantar mucho porque, bueno, pues parte de lo que va a comentar la doctora, pero Spoiler, spoiler. van a decir, no, ya no vamos a ver el libro, ¿no? La Te presentación. lo estoy sacando poco a poco, pero Sí, bueno, está bien. no, pero es muy importante esto de los ideólogos. Mira, a lo largo de la historia de México ha habido pocos ideólogos. Es decir, Ocampo era un ideólogo, Morelos era un ideólogo, Ricardo Flores Magón fue un ideólogo, Mújica fue un ideólogo. ¿Por qué? Porque los movimientos que se han dado en México, en el caso de la Revolución Mexicana, iniciaron como movimientos políticos y luego revueltas armadas. Pero su propósito era, en el caso de la Revolución Madrista, pues era una revolución antireeleccionista, es decir, Madero buscaba que no se religiera Porfirio Díaz, pero nada más. Luego, la revolución constitucionalista que encabeza Venustiano Carranza era una revolución para restablecer el orden en el país, pero no tenían propósitos de, pues, del reparto de tierras, de los derechos laborales, todas estas cosas. La educación laica no era el propósito original de las revoluciones. Y gente como Mújica y algunos otros radicales, les denominan, fueron transformando la revolución desde sus entrañas y pasaron de decir, enuncia un plan, en el caso de Carranza, para derrocar a Huerta, y una vez derrocado, restablecemos el orden legal que está roto y punto. Entonces ya llevamos a cabo elecciones y sigue. Pasaron de esto a decir, no, espérame, porque ese es un movimiento político armado, pero lo que requerimos, si vamos a hacer una verdadera revolución, es transformar el statu quo, todas las raíces más profundas de todo el, digamos, la estructura porfiriana. No era nada más quítate tú y me pongo yo. No, no se trataba de eso, o vamos a derrotar a uno para nosotros después llegar al poder, sino que tenían una visión mucho más profunda de largo aliento, de largo alcance para las futuras generaciones y no cualquier personaje de la revolución o de los movimientos armados tiene esa gran visión como la tuvo Mujica. Y es por eso que tuvimos en nuestro México esas grandes transformaciones, esa parte de pasar de un país muy golpeado, ¿no? Por los movimientos sociales, a ir generando las condiciones para que México saliera poco a poco adelante y más o menos estar en una situación mejor, porque no, pues, no ha costado todavía trabajo, ¿no? Vemos en algunas partes de nuestro país cómo no fuimos avanzando al mismo ritmo, ¿no? Sobre todo por aquellos todavía, cacicazgos de algunos que tienen y mantienen todavía el poder, aunque se está disfrazado, ¿no? Pero todavía vemos, estados muy dolidos, ¿no? Lo vemos aquí en nuestro estado de Michoacán,
te vas para algunas zonas y da, da ciertas, pues, ¿qué te podría decir? Pues no podríamos decir hablar de esperanzas, ¿no? Quizás, a lo mejor todavía lo siguen esperando, que llegue alguien que los pueda sacar de estos momentos de angustias o demás. Pero bueno, tú nos lo dirás y nos lo dirá también la doctora Ana Rivera, que sí la he ubicado, porque también han hablado sobre, digo, pues ella es historiadora, ha hablado precisamente también cardenismo, ¿no? Y demás. Agradecerte, Rubén, para que nos puedas invitar otra vez a Sí, cómo no, Jairo. esta presentación de este libro. ¿Este libro dónde lo pueden encontrar? O sea, ¿va a estar nada más ahí en la cuestión de la presentación o lo pueden conseguir en alguna Mira, yo entiendo biblioteca? que la doctora va a ¿Un traer día? ejemplares. La verdad es que está agotado en el Fondo de Cultura Económica, porque lo reeditaron en 2019. El director del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo, realizó una reedición y hicieron un alto tiraje a un bajo costo y se agotó. Eh, Vamos a tener ahí algunos ejemplares en la presentación, pero no es, de momento, pues está agotado. Eh, Porque la verdad es que tuvo gran auge esta reedición de la doctora. A ver, quiero entender algo. La presentación del libro, la gente que está, el cupo está limitado, me imagino, ¿no? Por el espacio. Así es. ¿De cuántas personas estamos hablando para que lleguen pues también temprano? Mira, más o menos es un espacio para 80 o máximo 100 personas. Bueno, sí está siempre considerable. Así es. Y cuando estén, por ejemplo, en la presentación, los que asistan podrán preguntarle ciertas dudas a su autora, me imagino, ¿no? Hoy, Sí, podemos hacer una dinámica. Usualmente, pues nada más se presenta el libro y se hacen comentarios, pero si la doctora acepta, pues desde luego que se podrán hacer algunas intervenciones. Ahora, vamos a expedir una constancia también de participación de forma electrónica. Pero es la primera vez que este libro lo presentan en Morelia, en la capital del estado. Nunca había venido a presentarse en Morelia, en Michoacán, en la capital del estado, lo cual pues resultaba hasta contradictorio porque Mujica es michoacano y ninguna institución, ninguna gobierno, pues había corrido invitación a la doctora Ana Rivera Carbó, y recordar que Mujica también fue gobernador de Michoacán en los años 20 y ese periodo es súper interesante de estudiar por las políticas de corte social que aplicó Mujica en los años 20. Es precursor del reparto agrario, después lo hizo en Michoacán el general Lázaro Cárdenas, pero todo lo de la ciénaga de Zacapu, los grandes repartos que se hicieron, más de 22.000 hectáreas, pues fue Mújica con Primo Tapia de la Cruz quien los realizó. Y ese periodo de Mújica se conoce muy poco, que fue gobernador de Michoacán y un gobernador, la verdad, y que siempre fue a la vanguardia. Entonces vamos a tener oportunidad de escuchar en viva voz de la autora de este libro, eh, que se titula así porque también se toca este periodo, esta etapa de Mújica y la sucesión presidencial del 40, donde, bueno, el general Cárdenas, pero en parte del sistema político mexicano, el Partido de la Revolución Mexicana y otros factores internos y externos, es decir, del orden internacional, pues determinaron a final de cuentas quién fue el presidente, ¿no? Y decía yo que algunos historiadores encuentran un punto de quiebre porque dicen el sistema político dio un viraje hacia la derecha, así lo han denominado, un viraje más hacia la derecha, porque a pesar de que Ávila Camacho fue muy cercano a Cárdenas y era el secretario de la Defensa Nacional o de Guerra del gabinete de Cárdenas, pues terminó aplicando políticas totalmente contrarias al cardenismo. Pero pues eso no lo va a explicar la doctora. Y muchas otras cosas sobre el personaje de Mujica, ¿no? pues agradecerte de nueva cuenta, Rubén, y gracias por estar con nosotros y hablarnos un poquito, no sin la calidad de spoiler, ¿no? Como dicen Sí, no, todos. no, no, eso para que la doctora nos platique Sí, ya. Pero volvernos a invitar, Jairo, jueves 7 de septiembre, 6 de la tarde, en el auditorio de la Biblioteca Pública Central Francisco J. Mújica, que está a un costado del planetario, dentro del
complejo, pueden entrar tanto por Félix Ireta como por el Orquidiario. Al fondo está el planetario y a mano derecha hasta el fondo está la biblioteca. Pues Entonces, agradecerte, evento Rubén. totalmente gratuito, cupo limitado y vamos a extender constancias de participación. Ahí estamos viendo que hay un contacto, un teléfono que se los vamos a poner aquí, que es 44 33 25 64 70. Ahí se pueden mandarles, me imagino, para poder ingresar o Sí, algo es previo. necesario que nos contacten o que nos envíen al correo Fundación Mújica con G de gato 2010 @gmail.com porque tenemos un formulario de registro. Ok, Entonces, una vez que se agoten los lugares del formulario, pues ya no podríamos, por la capacidad y el cupo, ya no podría registrarse nadie más. Entonces, es importante que lo más pronto que se pueda, pues se registre. Es- gracias, Rubén, Al contrario, por Jairo, platicarnos gracias un a ti. poquito. Hoy es bien interesante, ¿eh? Los temas que a veces uno anda acá en el presente, no nos acordamos de lo que estamos hechos los mexicanos, ¿no? Y qué sucedió en nuestro propio estado y qué sucedió en aquel México. Te lo agradecemos. Ojalá podamos luego platicar algunas Con cosas. mucho gusto, Jairo, con mucho gusto. Yo te decía, pues no, como dices, no se trata de spoiler, pero sí es muy importante entender los momentos históricos, los momentos de quiebre, de inflexión y las decisiones que se toman en un momento determinado. Lo que pasa y lo que ocurre hoy en el presente, porque también hoy se tienen que tomar decisiones cruciales en los próximos meses y tenemos que conocer también lo que pasó y las decisiones que se tomaron en aquel momento para tener un punto de referencia de Ujú. cómo podría caminar el rumbo de México en años futuros. Gracias, Rubén. Al contrario, Jaime, Bueno, pues ahí tienen los datos. Están todos invitados a esta presentación del libro Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos. Muchísimas gracias y por ahí les vamos a dejar los datos para que estén atentos. Gracias.